10, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Off. It's Falcon Heavy. Stage 1 propulsion is now on. Deployed. And the Falcons have landed. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Ecos de un Mundo Estrellado y como ven tenemos otro setup aquí en el programa. Es la primera vez que traigo, vamos a decir a mi estudio, pero es mi casa donde lo hago, a un amigo de muchos años que nos visita en Paraná y se trata de Sebastián Musso. Yo pienso que para muchos de los que ven el programa, Seba, ya te conocen, de tantos años de divulgar la astronomía. Y bueno, yo él lo conozco de hace mucho tiempo, de habernos encontrado en muchísimos congresos, Star Party. A ver, Sebastián ha dado cientos, más de 1500 charlas, creo que has dado, ha escrito libros, está haciendo giras por todas partes hablando de astronomía, así que realmente es uno de los más importantes divulgadores de la ciencia astronómica que tiene la República Argentina. Ya con esa presentación soné. Ya está. Ya. Y recién empezamos, Claro. Así que bueno, realmente es un gusto verte personalmente después de varios años en los que hemos estado conectados a través de la red, a través de internet, de Skype, pero es bueno tenerte aquí y es bueno que estés aquí en la ciudad de Paraná dando una charla. Contame qué es lo que estás haciendo, contame esta gira que ha comenzado hace varios días, en la que estás recorriendo el país y otros países también para hablar de lo que tanto nos apasiona, la astronomía. En esta en particular, Lucho, arrancamos ya como hace 3 semanas en Rosario, en uno de los lindos planetarios que tiene nuestro país. Después me fui para Chaco a visitar, mirá qué deuda que tenía, por primera vez Campo del Cielo. El No lugar- conocías. No conocía ese lugar donde cayó supuestamente, ahí nos estamos peleando entre el segundo y el tercer meteorito más grande del mundo. Y que es precioso ver los fragmentos de ese asteroide. ¿Pudiste ver el segundo? Yo pensé que era el segundo, ese que pesaba como 30 kilos. Por ahí está el Chaco, Sí. está Gancedo, que es Sí. el último fragmento que se ha Sí. desenterrado. Este año decían que ya había 30 toneladas. proyectado Sí. 34, Ah. Proyectado agarrar otro fragmento más. Ya hay como 7 en sus pedestales. Realmente muy interesante. Hay un museo como un centro interpretativo sobre, bueno, qué son los meteoritos, cuáles han caído a la Tierra y la importancia de ese yacimiento, de ese complejo de meteórico en nuestro país, que es digno de conocer. De ahí me fui para Asunción, en Paraguay, también con mis actividades de astronomía para ciegos, con charlas para docentes, visitando San Cosme y Damián, una reducción jesuítica donde trabajó Buenaventura Suárez, el primer astrónomo de nuestro continente. Unos 80, 90 años después de Galileo, Buenaventura observó el cielo desde lo que hoy sería Paraguay, Formosa, Chaco, Misiones. De hecho, un jesuita nacido acá cerquita, nació en la actual ciudad de Santa Fe. Claro. Y Sí. fue remontando el Paraná hasta terminar allí y construir uno de los relojes de sol más antiguos que hay en nuestro continente, el reloj de sol ¿Y se conserva? de San Cosme y Damián. Está precioso. Ah, Está mira. allí. Desgraciadamente el vandalismo hizo que se doblara una muesquita y ahora difiera muy pocos minutos en la fijación de la hora, pero realmente sigue andando bárbaro. Y bueno, luego ya entré otra vez a territorio argentino, di charlas en Santa Ana, en Posadas, en Capiobí, en Apóstoles, en Ituzaingó, y hoy por la tarde en una charla sobre sistema solar acá en Paraná.
Decime, Sebastián, ¿qué notás vos por parte de la gente? ¿Hay interés, hay repercusión? ¿La gente va a las charlas? Porque ¿viste? Vivimos un momento en el que todo va por internet, redes sociales, Facebook. La gente asiste porque, claro, no hay como tenerlo al disertante ahí adelante, ¿no? Bueno, ayer teníamos en Ituzaingó 500 personas. Impresionante. 500 chicos de escuelas primarias, secundarias, que participaron de una linda charla. Después hicimos una capacitación docente. Vivimos en una época donde la astronomía avanza ciertamente muy rápido. El capacitarse con nuevos contenidos y además aprender de estrategias novedosas para acercar esos contenidos al aula, en esto de pelearle a los documentales, a la tecnología. Y yo creo que hay una necesidad. Uno detecta, no solo en los chicos, sino también en el sector docente. Yo lo veo también cuando voy con el planetario, de actualizar, ¿no? a los maestros, porque efectivamente hay una carencia en ese sentido. Yo ¿no? estos últimos años he hecho capacitaciones docentes con herramientas didácticas para enseñar astronomía en 18 de nuestras 23 provincias. Antes de ayer, en realidad particularmente, fueron como 200 estudiantes de carreras docentes ahí en Ituzaingó, que funcionó muy bien, porque tenemos también muchos contenidos mal aprendidos. Claro. Y a veces una escala diferente a la de aquellas pelotitas de telgopor de cuando éramos chicos termina sorprendiendo de cuáles son los verdaderos tamaños, cuáles son las verdaderas distancias de los planetas del sistema Tierra-Sol-Luna. Hay preconceptos. Yo a veces me encuentro con profesores que me preguntan si es cierto que el hombre no llegó a la luna. O sea, y ahí te pones violento, igual que yo. Pero imagínate que es una pregunta bastante frecuente que te la hacen los chicos de secundaria, pero que te lo haga ya un profesor, te muestra hasta qué punto realmente hay una necesidad de salir a divulgar y enseñar astronomía, ¿no? Esto es así, ¿no? A pocos meses de que se cumplan 50 años. 50 años, tenés razón, ¿no? Pero hay gente que todavía lo duda, lo cual a uno le parece un absurdo y un disparate, considerando que hoy hay naves espaciales que orbitan la Luna y que toman fotografías de altísima resolución que muestran todo lo que dejaron atrás los astronautas, ¿no? Es verdad. Hasta las huellas de los rovers, ¿no? Así que eso es increíble, ¿no? No, por suerte el interés creo que está intacto. Uno en la broma dice, bueno, con dinosaurios y planetas no se puede errar. Y Claro. ciertamente a nosotros nos tocaron los planetas. Es que los chicos son muy curiosos, sobre todo los chicos de primaria, ¿viste? Tienen una curiosidad por el Sí, espacio. sí. Es una pena que no se lo explote a eso. En definitiva, también entendiendo que la astronomía es una herramienta muy interdisciplinaria, que uno con Claro. la excusa de la astronomía se mete casi desde luego primero en la matemática, la física, la química, pero también la pintura, también la educación física desde los campamentos, la geografía, la historia, la filosofía, la literatura. En definitiva, uno puede, con esa excusa de algo atractivo para los chicos como es la astronomía, ir tocando casi todos los temas que en la currícula tenemos la obligación de aprender, y eso es una herramienta que me parece que está poco explotada Porque todavía. acá viene la típica pregunta, ¿para qué sirve la astronomía? Cuando te hacen esa pregunta, Claro. ¿para qué sirve la astronomía? ¿Qué le decís? En realidad mi respuesta es bastante genérica, digamos. ¿Para qué sirve? Es para mostrarnos el lugar que creemos ocupar en el universo, que ya no es poca cosa, ¿no? Yo siempre hago Es una buena respuesta. siempre hago el mismo cuentito, digo, al principio nos creímos que éramos el centro del universo, vino un maleducado de los que nunca faltan y nos corrió a un costado y puso al sol en ese centro del universo, cosa que no nos causó ninguna gracia, pero debimos aceptarlo. El amigo Copérnico. El amigo Copérnico, o antes Galileo, Aristarco de sí, Samos. Aristarco. Y hace todavía menos de 100 años, porque en realidad el descubrimiento es de 1922, otro maleducado con nombre de telescopio espacial, Edwin Hubble, nos dijo: ni siquiera es el Sol el centro del universo, el Sol está en un borde del universo que es la Vía Láctea, y años después encontraríamos que ese universo había 100.000 millones de otros universos que eran otras galaxias, Y ahora hasta otros universos. Y ahora hasta otros universos, ¿no? Por si Pero- fuera poco, que ya con nuestro universo teníamos suficiente. Teníamos bastante. Ahora parece que hay otros, ¿no? Y nos quedaba, en definitiva, una única cosa para aferrarnos, y era, bueno, al menos en el tiempo, estamos desde el comienzo, todo está hecho para nosotros, y ahí viene el trabajo de alguien que los dos admiramos, de Carl Sagan, cuando arma ese
ese jueguito que llamamos el calendario cósmico, de dividir los 13.740 millones que creemos tiene el universo, millones de años que tiene el universo, a un año de los nuestros, poner el Big Bang en el primer segundo del 1 de enero. En esa escala, nuestra galaxia arranca para mayo, el sistema solar comienza en los primeros días de agosto. Tengo la suerte en mi cumpleaños, justo el 15 de septiembre arranca la vida en la Tierra. Eso lo arreglaste con Carl Lo arreglé Sagan, con sí. Sagan, sí. Y nosotros, como humanidad, Eso es lo más impresionante, ¿no? hacemos todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho en toda nuestra historia en los últimos 4 segundos Sí. del 31 Eso es de lo más diciembre. impresionante del calendario cósmico. Ver hace qué poco que llegamos realmente dentro de la historia del universo. Y qué magnífico, en esos 4 segundos, ya no importa si llegamos todavía a la mejor respuesta o no, en esos 4 segundos inventamos algo que se llama ciencia, y en el caso particular nuestro, algo que se llama astronomía, que hace el enorme esfuerzo de explicar todo el año. Y hasta vislumbrar el año que viene, porque nos aventuramos a pensar cómo será el futuro del universo. Eso quizás sea lo que nos vuelve a ser grandes como humanidad en tan poco tiempo. Yo digo, es como pasar un segundo por el comedor y contarle al que está en la cocina de la película cómo empezó, cómo termina, cómo pusieron las cámaras, quién hizo el casting. Claro. Y es algo maravilloso que hemos logrado como herramienta de conocimiento. Y hay mucha belleza además dentro del estudio del universo, como lo es la matemática, la física, las leyes universales que se cumplen en cualquier punto del universo, la regularidad de los eventos cósmicos, ¿no? Digo, yo, ¿cómo sería la vida en el planeta si no supiéramos que el otro día va a salir el sol a la hora que tiene que salir? Y Por que el sabemos lugar más o menos que sale, y sabemos que las estaciones se producen por la inclinación del eje, y que sabemos que en los próximos años va a seguir ocurriendo de la misma manera. Esa regularidad es lo que también ha ayudado a preservar la vida en la Tierra, ¿no? Esa cosa magnífica de ya estar preparándonos para el 2 de julio del año que viene, y que vamos todos a ir a una franjita que arranca en Chascomús, provincia de Buenos Aires, Sí. y termina en el Pacífico, Para- a tratar de enganchar un eclipse de sol total desde territorio argentino. La verdad, yo nunca vi un eclipse total de sol. No sé si vos tuviste la posibilidad de verlo alguna vez. Cuando Lo se más dio cerca que Calafate, estuve sí. es el del año pasado en Camarones, que fue un eclipse anular, Anular. es decir, cuando la luna no llega a tapar del todo el sol, sino que queda apenas un pequeño anillo de observación, y realmente es un fenómeno bellísimo. No tuve la posibilidad de verlo, así que el año que viene realmente no me lo pierdo. Nos vemos en San Juan. Nos vemos allí. ¿Qué te introdujo en la astronomía, Sebastián? Hablando de tu infancia, de tus orígenes. Creo que nunca te lo pregunté, ¿no? Yo siempre cuento que en mi caso fue un libro que me regaló mi papá, por allí tengo el libro, que lo recuperé ahora después de muchos años de un coleccionista en España, porque el original, la lluvia se me lo llevó. Pero, ¿qué fue en tu caso lo que te llevó a esta pasión? Lo mismo. Mirá, un libro. En realidad, por ahí algunos de los que nos ven lo van a recordar. En casa estaba la enciclopedia estudiantil. Una enciclopedia de la década del 60, que yo, más o menos en la década del 80, cuando era muy chico, empiezo a revisar, y me llama la atención los artículos que había de astronomía, como podría haberme llamado la atención cualquier otra cosa. Así que estábamos muy cerca de las fiestas. Le pregunté a mis viejos si Papá Noel traía libros de astronomía. Por suerte sí. Leí muy rápido ese primer libro de astronomía. Los Reyes ya tuvieron que traer uno más interesante, y cambié Playmobil por libros. Y a los 8 años empecé a leer de astronomía. A los 12 terminé dando mi primera charla, y el año próximo estoy cumpliendo los 30 ahí aburriendo a la gente con esto que nos apasiona. Tenemos trayectorias parecidas. Yo recuerdo que a los 14 años tuve mi primer programa de radio, ¿no? Más que programa, era un micro que yo hacía, ¿no?
Así que empezamos realmente muy, muy jóvenes, ¿no? Algo capturó nuestra atención, nuestro interés. Qué importante eran los libros en esa época. Bueno, hoy puede serlo una experiencia en un planetario, como conversábamos fuera de micrófono, o puede ser, sí, algo que vieron tal vez por internet, ¿no? Pero lo importante es motivar realmente a los En chicos. definitiva, hoy creo que hay una herramienta maravillosa que no teníamos ninguno de los dos cuando éramos más chicos, y es a veces las demonizadas redes sociales, ¿no? A mí me ocurrió una anécdota muy linda hace 2 años. Vos ese día lo recordarás muy bien porque estoy hablando del día que la Nuevos Horizontes sobrevoló Plutón. Oh, sí, estábamos todos pendientes. Estábamos todos pendientes. Sí, para escuchar la señal. Y sí. yo tengo a Alan Stern, el director de la misión sí. Nuevos Horizontes de NASA, entre mis contactos de Facebook. Entonces, simplemente agarré, le mandé un mensaje privado de felicitaciones, entendiendo que sería uno entre miles de mensajes similares que recibiría. Y me lo contestó, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de una misión que tardó 10 años en planificarse, que tardó 9 años desde su lanzamiento hasta la llegada a Plutón, y en los 20 años más importantes de la vida profesional de esa persona, termina contestando un mensaje de alguien en otro país bastante lejano geográficamente, que le enviaba. Digamos, hoy los chicos tienen la oportunidad de lo que les guste. Hay alguien que es uno de los mejores en el mundo en eso y uno puede tener acceso directo con él. No nos pasaba, nosotros leíamos libros de gente que no íbamos a conocer en nuestra vida y quizás habían sido escritos 50 años antes que los estuviéramos leyendo. Sí. A mí me pasó algo parecido con Buzz Aldrin. Yo tuve la posibilidad de estar con Buzz Aldrin un par de minutos en la NASA. Él escribió un libro nuevo que se llama Misión a Marte y justo lo estaba firmando, así que hice la cola, después hablé con él un par de minutos, pero antes de eso, él estaba en una gira promocionando su libro unos meses antes y yo entré a esa especie de videoconferencia y también le hice una pregunta sobre qué es lo que él sintió cuando por primera vez vio la luna y se encontró en ese lugar, qué es lo que él sintió internamente, ¿no? Esperando, digamos, alguna respuesta emocional por parte de él. Y no fue muy emocional, porque él dijo, bueno, nosotros tenés que entender que yo fui marín, fui militar de Estados Unidos, y por lo tanto nosotros cumplíamos órdenes. Yo tenía órdenes que ejecutar, y cuando estuve en la superficie de la luna, pensé en lo que tenía que hacer después, ¿viste? Quitó todo el romanticismo. Sí, le quitó romanticismo, pero dijo así, eso fue lo que dijo. No, viste que la soledad de la luna, eso lo dijo otro astronauta, uno que estuvo luego en otra misión, no recuerdo ahora el nombre, pero él no, él dijo, viste, una máquina, él dijo, teníamos un cuadernillo con una serie de cosas que hacer y teníamos que hacerlas. Éramos una especie de máquinas de ejecución. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, lo que vos decís es cierto, pero tenía su romanticismo también, ya que usaste esa palabra, esa especie de soledad en la que vivíamos. Era todo tan difícil, esas fotos que nos llegaban de la NASA, que demoraban meses. El hecho de que la verdad... conservarás, seguro, como yo. Sí, Claro. las conservo. Lo único que me llegaba era a través de las revistas Sky and Telescope, ver las fotos que tomaban los aficionados de Estados Unidos, que para uno le era imposible, hasta que nosotros logramos tener los mismos telescopios que ellos y empezamos a tomar la misma foto, por supuesto, ¿no? Pero era todo mucho más difícil, ¿no? Y por eso esa necesidad, como decía al principio, de encontrarnos en las reuniones de aficionados, porque no sabíamos lo que hacía cada uno del otro. Y a mí me parece que eso también era bueno en ese momento. Pero bueno, hay que seguir la corriente, ¿no? De la época, es así, ¿no? Y aprovechar esas ventajas que cada una de esas épocas trae. Sí. Pero por ahí se corre el peligro, no sé, de la sobresaturación o de que la gente, como el cambalache, se junte la Biblia con el calefón. O sea, a la gente a veces le cuesta diferenciar, ya que vos sos un divulgador, qué es legítimo y qué no en la web, en internet. Eso desde luego. En definitiva, me parece que ese es un poco nuestro trabajo. Nuestro trabajo en la divulgación cambió mucho. Yo creo que hace 10 años íbamos a plantear universos totalmente nuevos. Digamos, nosotros teníamos un conocimiento que los chicos no tenían y íbamos a contar enormes novedades. Y hoy en realidad será que vamos a ordenar muchas veces conceptos que ellos tienen.
Hoy los chicos pueden meterse en la misma página de internet que nosotros, ver el mismo documental, probablemente no hablen con el científico de primera mano que tenemos la suerte de hacer, o ir a un congreso que nosotros sí tenemos la fortuna de poder asistir, pero en definitiva tienen un montón de información que uno va a ordenar, que uno va a contextualizar, que uno va a aportarle valor. Los chicos entienden que es normal una foto tomada en Marte y uno va a contarles qué tan importante es enviar un robot a millones de kilómetros de la Tierra y que ese robot caiga donde uno quiere que caiga y que los instrumentos funcionen y que esa foto, ese dato, ese análisis químico de superficie o de atmósfera nos llegue a la Tierra y podamos saber sobre un objeto distante aún sin haber enviado una persona a pisarlo. En definitiva, el darle valor a un descubrimiento que ya conocen. ¿Qué es lo que más te impresiona de la astronomía hoy, de las temáticas que tocas? En realidad, a mí ahora me gustan muchísimo los planetas extrasolares. Me parece que estoy como todos, ¿no? Sí. Me parece realmente emocionante que hoy conozcamos mundos distintos literalmente a diario. A diario, sí. Hoy, en definitiva, hay unos 4.000 planetas extrasolares confirmados. Hay más de 2.000 por confirmar en los próximos meses y las páginas que van actualizando esos descubrimientos tienen numeritos que parecen contadores de visitas más que números de descubrimiento. Acá te voy a comprometer con esta. ¿Pensás que estamos cerca de descubrir vida en otro mundo? Espero que estemos cerca, ¿no? Porque va a ser una muy buena noticia para dar en Ecos de Mundo Estrellado, o en alguna de mis charlas. Para tener más audiencia y tener más gente que vaya. Qué mejor, ¿cuál sería el sueño de un divulgador de astronomía que no es dar esa noticia, ¿no? De que no estamos, que la vida se desarrolló, aunque más no sea en un microbio, en un organismo unicelular, en otro lado que no sea en la Tierra. En definitiva, todos podemos suponer que el universo es tan enorme que si estuviéramos solos, como diría Jodie Foster en Contacto, sería un enorme... 15 años, 10, 15 años va a haber algún tipo de descubrimiento de vida. No estamos hablando de una civilización inteligente, aunque sea una vida simple, una bacteria. No sé, vamos a ver. Sí, a mí esa futurología, como hacía nuestro amigo Hawking, me cuestan. Posiblemente por las misiones que se vienen. El timeline indica que probablemente una para buena ese misión tiempo... a Europa. Eso, a Europa, Encelados, no sé, a Marte, tal vez el hombre en Marte, o las futuras naves que van a llegar a Marte, por ejemplo, la ExoMars. Estaba viendo la última conferencia de prensa, escuchando, que la doblé al español aquí para el programa, que aparentemente van a poder perforar hasta 2 metros. Y ahí es donde tienen más chances de encontrar algo que no haya sido afectado por la radiación ultravioleta, ¿no? Sí, o como decís vos, en algún océano bajo corteza helada de las lunas de Júpiter o Saturno, llámese Europa, Encelado, Ganímedes, Calixto, alguna de esas que pueda albergar eso, un organismo unicelular que sea nuestro primito extraterrestre. Eso sería realmente fantástico, o que nos cambie demasiado la tecnología como para, por ejemplo, ya que lo nombramos a Hawking, cumplir ese sueño de nanosatélites que puedan ir a 1/4 de la velocidad de la luz y no al 2% como nos manejamos hoy, y puedan traspasar las barreras del sistema solar. Ese velero, decimos Alfa del Centauro. Claro, sí, está lindo eso, en definitiva... viene un poco demorado, me parece eso. Yo creo que van a pasar algunas décadas para que eso salga. A mí me gusta dar la escala de cuál es el tamaño real del sistema solar, ¿no? Yo siempre arranco ese jueguito poniendo un sol de 2 metros en la ciudad donde nos encontremos, hagámoslo ahora aquí en Paraná, a 50 metros una pelotita de medio centímetro que es Mercurio, 1,5 cuadras más, una pelotita de 1,7 centímetros que es Venus, también del mismo tamaño, de menos de 2 centímetros, la Tierra, a 200 metros de esa esfera de 2 metros que era el Sol, 1 cuadra más para un Marte de la mitad del tamaño de la Tierra, 10 cuadras para encontrarme con una pelota de básquet que es Júpiter, 22 cuadras para encontrarme con una pelota de fútbol que es Saturno. Urano y Neptuno van a ser
2 pelotas de tenis más o menos que se encuentren en esa escala a 46 cuadras y a 80 cuadras de ese sol de 2 metros. Y ahí arranca el cinturón de Kuiper, del que el objeto más conocido y más grande por ahora sigue siendo Plutón. En esa escala arranca a las 80 cuadras y termina a las 250 cuadras de ese sol. Y el sistema solar no termina en ese cinturón de Kuiper, sino termina donde la gravedad del sol no pueda atraer ningún objeto girándole a sí mismo. Y eso es, en términos reales, a 1 año luz. Y en nuestra escala, si el sol fuera una esfera de 2 metros en Paraná, en esa escala, la nube de Oort, la nube de cometas, el sistema donde solar, termina el sistema solar, estaría en Madrid. Ajá. Es muy interesante, esas escalas son geniales, ¿no? Entonces, ya el salto que hay de Marte a Júpiter es muy impactante. Cuando uno abre el diario y dice, bueno, las Voyager salieron del sistema solar. Sí. Las Voyager apenas han cruzado esas 80 cuadras. Sí. Todavía le falta llegar a Madrid, Claro. y van a llegar en esta velocidad que llevan 70.000 años para salir de nuestro sistema solar. Es muy buena comparación. ¿Ven? Eso es lo que hace un buen divulgador, ¿eh? Ese tipo de comparaciones, ese tipo de analogías que realmente son realmente increíbles, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro, no? Todo, a ver, hablas un poco de lo que es la irrupción de las empresas privadas en la exploración espacial. A mí me tiene bastante entusiasmado. Sí. Todo este tema de SpaceX y Elon Musk, yo vivo leyendo y me encanta, ¿no? Sí. Ver ese cohete con el auto Tesla ahí arriba. Ahora algo maravilloso. Aprendimos a creerle. Sí, aprendimos. Yo me creo que cuando el hombre haga el primer, Sí. el segundo gran paso para un hombre y el segundo gran paso Sí. para la humanidad, digo, cuando pisemos Marte, Lo haga él, Lo haga él. Sí, lo haga él o gente de él. No, hace rato que yo empezó a creerle. Cuando veo que todo lo que está diciendo, cuando veo que ya él lanza satélites, que los astronautas que están en la estación espacial reciben regularmente provisiones, cuando recupera los cohetes como si lo hubiera hecho todos los días. Esa imagen de los 2 cohetes bajando. o cuando bajan verticalmente, Eso. como lo hacía el del pájaro carpintero, ¿no? Sí. El pájaro loco que tenía el cohete que bajaba así, Exactamente. casi de dibujito. Lo del Falcon Heavy, esos 2 cohetes, eso Magnífico. es de ciencia ficción. Yo se los paso a los chicos en el planetario todos los días, aplauden cuando aterrizan. Es algo increíble. ¿A dónde nos lleva esto? A Marte, y muy pronto, Sí. ¿no? En tal caso, tenemos la suerte de vivir en una época donde seguramente no vamos a ver el final del proceso, ese que soñamos de terraformar Marte, de convertirlo en un segundo planeta Tierra. Eso seguramente será dentro de 200, 300 años, pero podremos decir, de viejitos, nosotros vimos el comienzo de ese proceso, nosotros miramos por no sé, en 10 años una tele holográfica, que un hombre y una mujer seguramente pisarán Marte por primera vez, empezarán a colonizar otro planeta, a convertirlo en un sitio habitable algún día, como hoy lo hacemos nosotros con nuestros antepasados europeos. Alguien armará su árbol genealógico y dirá, mi tatarabuelo era terrestre. Y lo va a hacer en un Y planeta. queremos verlo, y queremos verlo. Y Yo será quiero fantástico, verlo, sí. quiero ser testigo de eso. Porque la verdad ya me olvidé del alunizaje. Vos no lo viste, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo no lo vi. No lo vi. Yo no lo sé, Yo tenía ¿verdad? 10 años cuando lo vi, con lo cual ya estoy aclarando que soy mucho más viejo que él. Pero la verdad que fue un momento único para toda la humanidad. O sea, Sí. ¿para qué repetirlo? Yo creo que no hubo otra situación similar. Fue un momento incluso de gran unidad, toda la humanidad tenía el mismo propósito. Yo creo que estamos necesitados de otro gran momento de inspiración como ese, ¿no? Porque después, Sí. de pronto, nosotros somos exploradores, nuestra raza, nuestra especie es curiosa, es inquisitiva, queremos explorar. Ese es nuestro destino, ¿no? Que en definitiva me parece que ese va a ser el momento, ¿no? El momento que volvamos Sí. a mirar todos una misión que quizás sea internacional, que vaya a Marte, que empecemos a extender nuestro lugar de decir somos de acá, y ya empecemos a hacer del sistema solar, en esta época donde descubrimos mundos girando alrededor de otras estrellas, donde los telescopios espaciales crecen en su tecnología de un modo increíble, y en los próximos 20 años, si hoy tenemos nuestro mejor ojo mirando el cielo, que es el telescopio BLT de Paranal, en el norte de Chile, es un telescopio equivalente a 300 metros de espejo,
cuando trabajan sus 8 telescopios juntos. Y dentro de 20 años vamos a tener telescopios espaciales con el mismo sistema de interferometría, es decir, uniendo las imágenes de varios telescopios en el equivalente a telescopios del tamaño de países. Claro, sí, se viene una generación de telescopios impresionante. Con lo ¿no? cual, si en la década del 90, cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, el universo era nuestro universo conocido lo podríamos achicar a una pelota de tenis. El Hubble lo convirtió a una manzana catastral. Claro. ¿No? Claro. Si esa manzana catastral de un telescopio de 2 metros en el espacio pasa en un momento a ser de un telescopio en el espacio del tamaño de los Estados Unidos, nuestro universo conocido va a ser abrumadoramente mayor. Seba, ya para ir cerrando, ¿qué ha hecho por vos la astronomía? ¿Qué le debes a la astronomía? Bueno, conocer, lo compartimos eso, digo, muchísimo de nuestro círculo social, de amigos, de relaciones, tienen que ver con el lado de la astronomía. De un lado más general, la astronomía creo que a todos nos da casi un baldazo de humildad de saber el verdadero lugar que ocupamos en el universo y dónde están circunscriptos nuestros problemas, ¿no? En ese espacio tan chiquitito del todo. En definitiva, te da una nueva escala de entendimiento, te muestra cosas fascinantes, nuevos mundos, océanos en otros lados, naves que pueden posarse en un cometa que gira alrededor del Sol a 3 veces la velocidad de una bala. Grandes ejemplos de lo que podemos hacer la humanidad cuando nos juntamos para cosas positivas. En definitiva, me parece que ese sueño de Carl Sagan de que cuando nos convirtamos en exploradores vayamos con una bandera que tenga el planeta Tierra, quizás sea lo mejor que nos puede regalar la astronomía. El sabernos parte de una bolita celeste, blanca y un poquito de marrón, muy frágil, donde las fronteras son una tontería, donde los problemas de un presidente con otro son aún más mínimos, y donde tenemos enormes desafíos como especie que vamos a conseguir tan solo uniéndonos. Seba, muchas gracias por venir, ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en casa, espero verte más seguido. Esperemos. Mucha suerte en tus proyectos y bueno, nosotros de esta manera vamos cerrando este programa especial de Ecos de un Mundo Estrellado. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.